Pedro Miguel, articulista de La Jornada. Los medios están en una transición muy difícil entre el papel, los medios impresos, entre el papel y la versión electrónica. Es decir, todos estamos buscando la piedra filosofal de cómo transferir la publicidad del papel a Internet, porque sabemos que en Internet la publicidad se paga muy mal, y entonces además necesitamos esa publicidad porque ningún medio impreso vive del impreso nada más, ¿no? Es decir, en el mejor de los casos, con las ventas de los ejemplares se paga el papel, se paga la distribución, se paga la impresión y ya, ¿no? Todo el resto de la operación del medio depende de publicidad. Entonces necesitamos transitar ese puente del diablo y nos ha costado mucho trabajo, a todos nos está costando trabajo, muchos se han quedado en el intento, pues revistas, medios con tradición gloriosa en Estados Unidos se quedaron ya solo en Internet y perdieron el papel. En México, ¿por qué no hemos visto esta debacle en los medios en papel? Hay una debacle, es decir, mira, de una década para acá, ¿cuántos medios en papel han desaparecido? ¿No? El Novedades, el Heraldo, muchos, ¿no? Revistas especializadas que han tenido que irse nada más a Internet, ¿no? Por la imposibilidad de mantener los costos del papel. ¿Por qué se ha atenuado la debacle? Yo sospecho que es por la intervención mafiosa del poder público. Yo sospecho que es porque el poder tiene los recursos publicitarios para no para hacer un uso justo de algo que es dinero público, no olvidemos, sino para hacer un uso discrecional y favorecer a algunos medios y perjudicar a otros. Es decir, hoy en día, a pesar de reglamentos y de simulaciones, etcétera, se sigue haciendo una distribución absolutamente facciosa de los recursos publicitarios y se sigue favoreciendo a los medios que favorecen al poder y se sigue marginando de esos recursos a los medios que son independientes y críticos. En México empiezan a escucharse las voces que quieren una regulación o una mayor transparencia en el gasto oficial en los medios de comunicación y algunos dicen que debería basarse, por ejemplo, en circulación para garantizar el interés de la ciudadanía. Pero, por ejemplo, hay posturas como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hablan de la importancia que tiene en muchos casos también la publicidad oficial para el ejercicio periodístico. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ven en México? Yo creo que no se oponen. Es decir, creo que la publicidad oficial es un recurso público que los gobernantes y los políticos usan como si fuera un recurso privado, que está distorsionada por el amiguismo, ¿no? Ahora, creo que más allá de la publicidad oficial hay una consideración que no nos hemos hecho o no de la manera suficiente. Tenemos que distribuir esa publicidad de una manera regulada, con base en circulación, pero también con base en impacto, pero también con base en coherencia, pero también con base en valor de la información, porque pues hay medios que son muy exitosos en términos comerciales, pero ¿dónde está su hemeroteca? ¿Dónde está su importancia en la historia? ¿Dónde está su impacto? ¿Dónde está la información que le han dado a conocer a la sociedad? No la ves por ningún lado. Simplemente son exitosos, bueno, pues porque tienen una buena sección de aviso clasificado, o porque, etcétera, ¿no? Porque son entretenidos y son amenos y tienen un suplemento para cada miembro de la familia y entonces hay jardinería, automovilismo, turismo, electrónica, ¿no? Etcétera. Bueno. Pero hay una consideración a la que yo creo que se debe avanzar, que es la consideración de los medios como instituciones de interés social. Aceptamos la idea de que el Estado mantuviera en alguna medida los partidos políticos. ¿Por qué aceptamos esa idea? Porque dijimos, bueno, los partidos políticos son institutos de interés social que no tienen una forma de ser
de operar en términos financieros si no es con dinero público, y es correcto que así sea. Esta idea hoy se cuestiona mucho, hay mucho descontento, hay sectores de la ciudadanía que dicen que les quiten el presupuesto a los partidos políticos porque se lo roban. Sí, se lo roban, pero porque no está bien regulado. Se lo roban porque yo puedo fundar un partido político, embolsarme las prerrogativas del Instituto Nacional Electoral, y cuando pierde el registro me quedé con 5 casas, 3 coches, etcétera, ¿no? No hay ninguna regulación al respecto. Bueno, hay que regular, pero yo creo que el Estado debe mantener algunos medios, porque la información creo que no debería ser vista preponderantemente como un negocio, como no debe ser vista como un negocio la educación, como no debe ser visto como un negocio el campo. Hay cosas que la sociedad debe mantener, porque es peor negocio dejarlas morir. Y estamos listos en México, la sociedad está lista para transitar a esta posibilidad de que haya un apoyo, un respaldo justo, legítimo, honesto de los medios. Bueno, yo creo que el país tiene que cambiar, y esto implica hacer un trabajo de concientización, de politización. Ahora, por ejemplo, que está de moda la despolitización y que todos dicen todos los políticos son iguales, no voten porque todo es un cochinero, porque todo es un basurero. Bueno, pero si no tenemos la política como medio para ponernos de acuerdo sin madrazos, entonces ¿qué tenemos? Pues no tenemos nada. Más bien limpiemos la política, liberemos a la política del secuestro que ha sido sometida, liberémosla de esa distorsión de la corrupción terrible y hagámosla un ejercicio ciudadano. De la misma manera, yo diría, bueno, en lugar de plantearnos no recurramos a estos expedientes porque son propiciadores de corrupción, no, vamos a limpiar estos mecanismos, vamos a limpiar las instituciones. No hay un buen momento para fundar un periódico que pretenda informar. No hay un buen momento para lanzar un proyecto informativo cuyo eje central sea la información y no el comercio. Estamos llenos de medios que informan para hacer dinero. El desafío es hacer dinero para informar. Es decir, no hay que confundir los fines con los medios, ni hay que confundir la información con el comercio. Porque si caemos en esta distorsión, si imprimimos lógicas comerciales a la información, distorsionamos una relación social que tiene su propia lógica, su propia dignidad, y entonces pues hagamos pizzas o hagamos noticias que le guste leer a la gente, fabriquemos hechos, ¿no? Algunos ya lo hacen, ¿no? Muchos ya lo hacen, entonces vivimos una época, hay que tenerlo claro, en la que el comercio se ha impuesto de manera muy legítima y muy canalla al resto de las relaciones sociales. El comercio es una relación social legítima, auténtica, necesaria, indispensable. Pero la religión no es comercio, la educación no es comercio, el amor no es comercio, la información no es comercio, no deben serlo. Estando en el centro del país, ¿qué tanto ha apoyado o funcionado este modelo de las franquicias como están abriendo en la jornada? ¿A quién beneficia más? ¿Al periódico nacional? ¿El respaldo del periódico nacional a la franquicia localmente? Ha sido una relación de mutuo beneficio. Nos ha permitido quitarle las comillas a lo nacional en tanto que medio. Somos un medio nacional. Porque hasta hace unos años, y tú lo sabes, porque tú trabajas fuera del centro teocrático, histórico, prehistórico del país, se le llamaba medios nacionales a los medios capitalinos, a los medios defeños, a los periódicos chilangos. Yo creo que nosotros, por medio de las franquicias, hemos logrado quitarle las comillas a lo nacional. Es decir, tenemos circulación nacional, tenemos información de interés local, que además se suma a la información nacional, que además los periódicos, las franquicias regionales le aportan a la edición nacional le aporta a las franquicias. Creo que ha sido una relación espléndida y yo me felicito de que exista y de que se expanda y se desarrolle.